Pues voy ya a explicaros cómo va a ser el examen y cuáles son las preguntas y los textos que van a aparecer y cómo habría que responderlos, ¿de acuerdo? Bueno, pues vámonos al primer texto, que es este que tenemos aquí. Fijaros, lo voy a poner en grande y vamos a ver qué es lo que dice y cómo habría que responderlo. El primer texto de Descartes dice lo siguiente: ¿qué soy entonces? Una cosa que piensa. ¿Y qué es una cosa que piensa? Es una cosa que duda, que entiende, que afirma, que niega, que quiere, que no quiere, que imagina también y que siente. Sin duda no es poco, si todo eso pertenece a mi naturaleza. ¿Por qué no habría de pertenecerle? ¿Acaso no soy yo el mismo que duda casi de todo, que entiende, sin embargo, ciertas cosas, que afirma ser esas solas las verdaderas, que niega todas las demás, que quiere conocer otras, que no quiere ser engañado, que imagina muchas cosas aún contra su voluntad y que siente también otras muchas por mediación de los órganos de su cuerpo? Todo eso sería actividades propias del pensamiento, como veis, ¿no? ¿Hay algo de esto que no sea tan verdadero como es cierto que soy, que existo, aun en el caso de que estuviera siempre dormido y de que quien me ha dado el ser empleara todas sus fuerzas en burlarme? ¿Hay alguno de esos atributos que pueda distinguirse de mi pensamiento o que pueda estimarse separado de sí mismo? Pues es de suyo tan evidente que soy yo quien duda, entiende y desea, que no hace falta añadir aquí nada para explicarlo. Fijaros que es un texto que nos hace reflexionar a partir de una serie de preguntas, pues en qué consiste esa actividad que Descartes llama el pensamiento, ¿no? Bueno, a la primera pregunta de las ideas principales del texto, antes habría que empezar contextualizando este fragmento. Y este fragmento hay que decir que está tomado de las meditaciones metafísicas, en concreto de la meditación segunda, que habría que decir que Descartes escribe en latín y que publica en 1641. Su título completo es Meditaciones sobre la filosofía primera, en la que se demuestra la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. Es importante que sepamos el título completo para ver de qué trata estas meditaciones. Demuestra la existencia de Dios, como hemos visto, y la inmortalidad del alma. En esta obra desarrolla los pensamientos básicos de su metafísica, que ya había introducido en la cuarta parte del discurso del método. Y concluye la obra con 7 objeciones de los teólogos y científicos más importantes de su época, junto con las respuestas de Descartes. Bueno, ¿cuáles serían las ideas principales? Pues fijaros que aquí nos está diciendo lo siguiente: pues que nuestra esencia, que soy, está en la actividad misma del pensamiento. Por eso me puedo definir como una cosa que piensa, que tiene como actividad fundamental el pensamiento. Y eso es lo que yo soy. Ahora bien, pensar para Descartes no es solamente es entender o concebir ideas, sino que incluye otras operaciones que acabamos de ver en el texto, que también pertenecen a mi naturaleza y tienen que ver con dudar, con afirmar o negar, con querer, con imaginar e incluso con sentir, ¿no? Con percibir, sentir en el sentido de percibir sensaciones, ¿no? El testimonio de los sentidos. Por tanto, podemos decir que yo sería el sujeto de todas esas operaciones que se producen en el alma, que se producen en mi mente, incluidas dentro de lo que llamamos el pensamiento. Sería el sujeto de la duda, de la afirmación, la negación, el conocimiento, la imaginación y, como hemos visto también, de la percepción de los sentidos. Bueno, y ese sujeto que está a la base de todo eso, hemos visto que existe. Y la verdad de mi existencia se va a mantener a pesar de 2 tipos de dudas que aparecen aquí en el texto, aunque aparecen un poquito veladas y por eso hay que entresacar la frase en la que se refiere a cada una de esas dudas. Mi existencia como sujeto pensante permanece, aún en el caso de que estuviera siempre dormido. Esta sería la duda del sueño, de la indistinción entre sueño y vigilia, y también a pesar de la duda del genio maligno, es decir, de que quien me ha dado a mí el ser, es decir, Dios, ¿no? Pues empleará todas sus fuerzas en burlarme o en engañarme.
aunque eso, como vimos, ¿no? Está en contra de la propia esencia de Dios, ¿no? El engaño, porque es un ser perfecto. ¿Vale? Pues eso sería el primer texto. Y en cuanto a la segunda cuestión, la relación de las ideas con la filosofía de Descartes, pues habría que decir, y esto tiene que ver solamente en relación cuando nos toque un texto de la meditación en metafísica, habría que decir esto que os pongo aquí, ¿no? René Descartes, ante la incertidumbre de los saberes de su época, quiere encontrar un fundamento seguro del conocimiento, y ese fundamento lo busca por medio de la duda metódica. Ahora bien, había tres motivos para dudar. Podemos dudar de que los sentidos nos engañan, se puede explicar un poco más si nos da tiempo. Muchas veces nos han engañado, por tanto no nos podemos fiar de ellos. Podemos dudar de la confusión entre la vigilia y el sueño, ¿eh? De manera que así hasta mi propia existencia física puede ser dudosa, porque se puede considerar un sueño. O podemos dudar de la propia hipótesis del genio maligno, es decir, de que yo hubiera sido creado de tal modo que me parezcan ciertas las verdades de las matemáticas cuando no lo son, ¿no? Bueno, y como resultado de esas dudas, Descartes encuentra una primera verdad que está a salvo de ellas, que es pienso, luego existo. Luego ya llega a una primera verdad, que es la existencia del yo. De esta primera verdad, esta es la primera verdad, pero también el criterio de toda verdad, porque todo cuanto perciba con igual claridad, igual distinción que esa primera verdad, pues también sería verdadero. Y de ahí deduce, de ese primer axioma, deduce Descartes la existencia de Dios mediante dos argumentos, que uno, el primero, sería la proporcionalidad de la causa. Dios es un ser perfecto que solamente puede ser la única causa de mi idea de perfección, que es innata, y la del argumento ontológico. Si la idea de Dios es la de un ser perfecto, pues no le puede faltar la existencia si la existencia se considera una perfección. Por tanto, llegamos la segunda verdad, la existencia de Dios, y aquí llegaríamos, de aquí deduciríamos ya la última verdad. Ese Dios que existe es un Dios bueno y veraz, y eso tiene dos consecuencias: que Dios me garantiza el criterio de verdad, porque no me puede engañar cuando use mi razón y vea que algo es claro y distinto. Por tanto, Dios no me puede llevar a engaño, y esto finalmente me lleva a que Dios me garantiza también una tercera realidad, que sería la existencia del mundo. Es decir, Dios me garantiza que a mis ideas adventicias, mis ideas de la experiencia, corresponden causas externas que están fuera de mí. Es decir, mis ideas de la experiencia se corresponden con cosas que están fuera de mí. Bueno, pues eso sería lo que habría que intentar resumir para relacionar ese texto con la filosofía de Descartes. Vamos al segundo texto. Texto 2. Ahora está hablando de Dios y dice lo siguiente: pero tras conocer que hay un Dios y a la vez que todo depende de Él y que no es falaz, es decir, que no es engañador, y en consecuencia que todo lo que concibo con claridad y distinción no puede por menos de ser verdadero, entonces ya no piense en las razones por las que juzgué que esto era verdadero, con tal de que recuerde haberlo comprendido clara y distintamente, no se me puede presentar en contra ninguna razón que me haga ponerlo en duda, y así tengo de ello una ciencia verdadera y cierta. Y esta misma ciencia se extiende también a todas las demás cosas que recuerdo haber demostrado antes, como por ejemplo a las verdades de la geometría y otras semejantes. Este sería el segundo texto que os puedo poner. Vale, la contextualización es que este fragmento igualmente está tomado de las meditaciones metafísicas, en este caso de la meditación quinta, y volvemos a repetir que son una obra que Descartes escribe en latín, que publica en 1641 y cuyo título completo es Meditaciones sobre la filosofía primera, en la que se demuestra la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. En esta obra desarrolla los pensamientos básicos de su metafísica, que ya había introducido en la cuarta parte del discurso del método. Y la obra concluye con 7 objeciones, 7 críticas de los teólogos y científicos más importantes de su época, junto con las respuestas de Descartes. Bueno, ¿cuáles son las ideas principales que aparecen en el texto? Fijaros que aquí aparece ya
la hipótesis del genio maligno. Frente a la hipótesis del genio maligno, está como intentando responder a esa hipótesis, ¿no? Entonces, frente a esa hipótesis del genio maligno, es decir, de un ser que por su perfección está diciendo que Dios es un ser que por su perfección no es falaz ni es engañador, es decir, es justo lo contrario. Y es ese Dios que no me puede engañar el que me garantiza el criterio de verdad. Entonces eso sería lo primero. Aquí se está oponiendo a la hipótesis del genio maligno para decir que Dios, que no es engañador, que es perfecto, pues me garantiza el criterio de verdad. Aquí, sin embargo, hay un problema que se le ha criticado y que aparece también en esas últimas objeciones que se le hacen a Descartes, que es que hay un argumento circular. De manera que he llegado a la conclusión de que Dios tiene que existir usando el criterio de claridad y distinción, ¿no? Pienso con claridad y distinción que Dios, como ser supremo y perfecto, tiene que existir. Pero ahora vemos que a su vez la existencia de ese ser perfecto me garantiza ese criterio de claridad y distinción que me había servido para justificar a Dios. Luego parece que aquí hay una cierta circularidad que se le ha criticado. Y es interesante que cuando expliquéis este texto, expliquéis ese argumento circular, ¿no? Cómo el criterio de claridad y distinción sirve para justificar a Dios y cómo Dios justifica a su vez el criterio de claridad y distinción. Bueno, una vez garantizado ese criterio de verdad, se disipan todas las incertidumbres y dudas que antes me planteaba. Es decir, que este criterio de verdad es el que hace que todas esas dudas o motivos para dudar que tenía, pues realmente se disuelvan. Y de esa manera se alcanza una ciencia verdadera y cierta que también se extendería a las verdades matemáticas o a las verdades de la geometría. Y con eso acabaríamos de explicar este segundo texto. Bueno, vámonos a la segunda cuestión. La segunda cuestión relaciona la idea del texto con la filosofía de Descartes. Como estamos en las meditaciones metafísicas, el resumen sigue siendo el mismo. Vamos a volverlo a repasar. Simplemente aquí hay que empezar diciendo que Descartes quiere encontrar un fundamento seguro del conocimiento. Para ello se vale de la duda metódica para llegar a ese fundamento, a esa primera verdad. Esa duda metódica consiste en dudar por tres motivos: porque los sentidos nos engañan, por la confusión entre el sueño y la vigilia, y por también, finalmente, la duda más exagerada por la hipótesis del genio maligno, es decir, que me haya creado un ser que me lleve a engañarme cuando uso la razón. Pero como resultado de esos tres motivos, llegamos a una primera verdad, ¿no? Algo de lo que no me puedo engañar, que es que existo como sujeto de la duda, ¿no? Pienso, luego existo. Llegamos, por tanto, a la existencia del yo. Esa sería no solamente la primera verdad, sino el criterio de toda verdad. Todo lo que perciba o todo lo que conciba con igual claridad y distinción es verdadero. Y de esa manera podemos deducir otras verdades y otras realidades. La primera sería la realidad de Dios, la existencia de Dios. Dios se demuestra mediante dos argumentos, básicamente. La proporcionalidad de la causa lo que nos dice es que Dios es la causa proporcional a mi idea de perfección, una idea que tengo innata. Por tanto, solamente un ser perfecto puede haber causado en mí la idea de perfección. Y el argumento ontológico también se basa en la idea de perfección que tenemos de Dios y que exige su existencia, porque si Dios no existiera no podría ser el ser perfecto, ¿no? Es decir, no le puede faltar la existencia, la perfección que es la existencia, al ser perfecto. Y finalmente ese ser es bueno y veraz, ese Dios es bueno y veraz, y esto tiene dos consecuencias. Dios me garantiza el criterio de verdad, que no me puedo engañar al usar la razón, y finalmente que Dios garantiza también la existencia del mundo, es decir, que fuera de mí existen cosas que causan eso que llamamos ideas adventicias o ideas de la experiencia. No solamente existo yo, existe un ser supremo por encima de mí, sino que existe un mundo fuera de mí que es el que crea la idea de la experiencia o ideas adventicias. ¿Vale? Muy bien, vámonos a otro texto, al texto 3. Ya anticipo que este texto está tomado del discurso del método. El primero, aquí no dice qué es, ahora veremos qué consiste. El primero simplemente dice:
consistía en no admitir cosa alguna como verdadera si no se la había conocido evidentemente como tal. Es decir, con todo cuidado debía evitar la precipitación y la prevención, admitiendo exclusivamente en mis juicios aquello que se presentara tan clara y distintamente a mi espíritu que no tuviera motivo alguno para ponerlo en duda. El segundo exigía que dividiese cada una de las dificultades a examinar en tantas parcelas como fuera posible y necesario para resolverlas más fácilmente. Bueno, fijaros que aquí la contextualización ya cambia, porque estamos hablando del discurso del método. Aquí habría que decir que este fragmento está tomado del discurso del método y concretamente de la segunda parte. Si es del discurso del método, necesariamente tiene que ser de la segunda parte. Esta es una obra de Descartes que escribe en francés para hacerla más accesible al gran público y que publica en 1637. También habría que decir el título completo. El subtítulo completo es Discurso del método para dirigir bien la razón y buscar la verdad en las ciencias. Es un ensayo autobiográfico donde nos presenta su evolución filosófica que lo ha conducido a descubrir un método científico universal. Y es también, se trata de un prólogo, pues viene seguido de 3 tratados científicos, la dióptrica, que trata de eso de la óptica, ¿no? de la visión, ¿no? y de las lentes, los meteoros, pues evidentemente fenómenos meteorológicos, y la geometría, ¿vale? Esa sería la contextualización. Ahora, ¿de qué nos está hablando aquí este texto? Pues fijaros que, en cuanto a las ideas principales, Descartes nos presenta aquí los 2 primeros preceptos o reglas de su método. Por tanto, cuando dice el primero, se refiere al primer precepto. Precepto igual que regla para Descartes, ¿no? Bueno, entonces serían las 2 primeras. La primera es la regla de la evidencia. La regla de la evidencia supone no aceptar la validez de un conocimiento si no cumple 2 condiciones. Si no se nos muestra con claridad, es decir, que se nos muestra claramente como algo verdadero, y si no se puede distinguir de otros conocimientos. Tiene que presentarse también con distinción, así que sea fácilmente distinguible del resto de conocimientos. Esos serían los 2 requisitos o cualidades para que se pueda aplicar esa regla y podamos decir que un conocimiento es evidente. Pero además, para lograr la evidencia se deben evitar 2 errores, tal como lo dice aquí Descartes. En primer lugar sería la precipitación. La precipitación sería la impaciencia de juzgar las cosas cuando todavía no se ha visto si son claras y distintas. Entonces es cuando juzgamos con demasiada impulsividad y decimos que algo es verdadero sin haberlo sometido al criterio de la claridad y la distinción. Y el error de signo contrario, el segundo, sería la prevención. La prevención sería justo lo contrario, es decir, sería ser demasiado precavido y no atreverse a juzgar por uno mismo la verdad de las cosas y depender de los juicios de los demás, seguir los juicios ajenos, por no tener la suficiente confianza en uno mismo para juzgar la verdad de las cosas. Esto sería ya pasarse de precavido, pasarse de prudente, ¿no? Bueno, y la segunda regla, aparte de la evidencia, es la regla del análisis, que quiere decir que cuando hay un conocimiento complejo, tenemos que dividir esos conocimientos en sus partes más simples. Por tanto, esta regla obliga a dividir los conocimientos complejos, cuya verdad no es evidente porque es un conocimiento con muchas partes, en sus elementos más simples, porque de ellos sí que va a ser más fácil conocerlos con evidencia, para que de esa manera podamos conocer con evidencia esos conocimientos simples, esas partes componentes del conocimiento complejo, y que por tanto podamos encontrar la claridad y la distinción. Es decir, una vez que hemos llegado a lo simple, ya sí podríamos aplicar la regla de la evidencia para ver si lo podemos conocer con claridad y distinción, ¿vale? Bueno. Y ahora, pues, vamos a ver la segunda pregunta, cómo tendría que hacerse la segunda cuestión en el discurso del método. Fijaros que aquí había que remontarse un poquito más atrás. Podemos empezar de la misma manera diciendo que Descartes, ante la incertidumbre de los saberes de su época, quiere encontrar un fundamento seguro. Y ahora vamos a referirnos al tema del método, porque precisamente de eso de lo que trata el discurso. Y por eso, para encontrar ese fundamento seguro, esa verdad, busca el auténtico método de la razón
y las reglas de funcionamiento, ¿no? Para aplicarlas correctamente y para alcanzar la verdad. Por tanto, hay que detenerse aquí en el tema del método, que cuando hablamos de las meditaciones no nos detuvimos. Bueno, ese método hay que decir en primer lugar que lo toma de la geometría, de esa parte de las matemáticas que trata de la figura geométrica, que parte de unos principios evidentes, de unos axiomas, cuya verdad se capta por deducción y a partir de esos axiomas se prueba por deducción el resto de las afirmaciones o de los conocimientos que son más complejos. Y aquí Descartes establece 4 reglas. Fijaros que las 2 primeras son las que hemos visto en este texto, pero hay que explicarlas todas. Las reglas de la evidencia hemos visto que era no aceptar nada como verdadero hasta no tener evidencia de que lo es. El análisis, dividir cada uno de los problemas complejos en sus partes más simples. La síntesis sería el procedimiento contrario, reconstruir deductivamente los conocimientos yendo de los elementos simples hasta lo complejo. Es decir, una vez que el motor lo hemos descompuesto en sus elementos simples, ahora hay que saberlo reconstruir para ver si funciona, ¿no? Esa sería la síntesis. Y la comprobación sería comprobar tanto el análisis como la síntesis, enumerando los elementos del análisis para que no nos dejemos ninguno y revisando la síntesis para ver que hemos hecho bien esa reconstrucción deductiva, ¿no? Bueno, la duda metódica, hay que decir, ahora ya sí conectaríamos con lo mismo que dijimos antes, que es la aplicación de la primera regla, la regla de la evidencia. Que habría también que decir que puedo dudar de mis sentidos, de si estoy despierto o dormido, incluso de mi propia razón. Pero no puedo dudar de que yo, que estoy dudando, existo. Y como resultado llegamos a una primera verdad, que es pienso, luego existo. Que no solamente es una primera verdad, sino también el criterio de toda verdad, porque cumpliría esas cualidades de la claridad y la distinción. Por tanto, ya llegamos a la primera realidad, que es la existencia del yo. A partir de este axioma, Descartes es capaz de deducir la existencia de Dios, con esos 2 argumentos, que si recordamos era la proporcionalidad de la causa, Dios es la causa proporcional de mi idea de perfección, que es una idea innata, y el argumento ontológico, un Dios perfecto no puede no existir, tiene que existir pues para seguir siendo perfecto, ¿no? Recordar. Y finalmente, como ese Dios no solamente existe, sino que además es bueno y veraz, esto tiene 2 consecuencias, que Dios me garantiza el criterio de verdad, ¿vale? A la hora de usar la razón, y que Dios garantiza también que existe un mundo fuera de mí que se corresponde con mi idea de la experiencia o ideas adventicias. Básicamente es lo mismo, ¿no? Lo mismo que hemos visto, pero añadiéndole el tema del método. Vale, vámonos ya a un texto más y aquí dejamos este primer tutorial, ¿vale? Bueno, el texto 4, que es el último que vamos a ver en este vídeo, es el siguiente. Fijaros que vuelve otra vez al tema de Dios, ¿no? Por lo menos lo menciona. Y por lo que a Dios toca, es cierto que si mi espíritu estuviera desprovisto de algunos prejuicios y mi pensamiento no fuera distraído por la continua presencia de las imágenes de las cosas sensibles, nada conocería primero ni más fácilmente que a Él. Pero hay algo más claro y manifiesto que pensar que hay un Dios, es decir, un ser supremo y perfecto, el único en cuya idea está incluida la existencia y que por tanto existe. Fijaros, como este tema trata de Dios, es evidente que pertenece a sus meditaciones metafísicas. Concretamente trata de la meditación quinta, de donde trata expresamente el tema. Recordad que la meditación quinta, en esta contextualización hay que decir que está escrita en latín, se publicó en 1641 y que su título completo es Meditaciones sobre la filosofía primera en la que se demuestran la existencia de Dios, ¿veis? Por tanto, si habla de Dios, tiene que pertenecer a las meditaciones, se demuestra la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. En esta obra desarrolla los pensamientos básicos de su metafísica, que ya introdujo la cuarta parte del discurso del método, y concluye la obra con 7 críticas o objeciones de los teólogos y científicos más importantes de la época, junto con las respuestas que les da Descartes a esas críticas o a esas objeciones. Bueno, ¿cuáles son las ideas principales que aquí aparecen? Bueno, hay que recordar, porque a veces también hay que recordar lo que se dijo antes,
que poco antes Descartes había dicho que de las verdades geométricas podemos alcanzar o bien una certeza inmediata, una certeza intuitiva, directa, o bien una certeza indirecta que se revela a quienes la investigan con diligencia. Quiere decir que esa certeza indirecta es la de aquellos que intentan demostrar algún teorema o alguna verdad. Por ejemplo, podemos asegurar con certeza que el teorema de Pitágoras es cierto, pero del teorema de Pitágoras no tenemos una certeza inmediata, ¿no? Tenemos que demostrarlo. Por tanto, se puede decir que es una certeza indirecta. Bueno, si esto se entiende, pues ahora se entiende mejor lo que va a decir. Pues lo mismo pasa con el tema de Dios. También tenemos certeza de que Dios existe. Podría ser una certeza inmediata o intuitiva, ¿no? Nada conocería primero ni más fácilmente, dice Descartes, ¿no? Sería fácil tener una certeza inmediata. Pero sin embargo hay dos obstáculos para que tengamos certeza inmediata de Dios. Los prejuicios que ya tenemos, algunos prejuicios, y también las imágenes de las cosas sensibles que digamos que no interfieren en ese conocimiento directo de Dios. Por eso necesitamos obtener la certeza de Dios indirectamente, usando un argumento deductivo. Y ese argumento deductivo que aquí aparece es el argumento ontológico, que si recordamos nos dice que Dios es el único ser en cuya definición, porque es un ser perfecto, se incluye la necesidad de la existencia. Es decir, que si Dios, si existe ese ser, si Dios es el ser perfecto y la existencia es una perfección, Dios tiene que existir. Eso es lo que nos dice el argumento ontológico. Al final llegará a la misma conclusión que Santo Tomás. En Dios, la esencia es igual que la existencia, ¿no? La existencia, digamos, estaría incluida en la propia definición de la esencia. Por tanto, se pueden identificar, ¿no? Vale. Bueno, y ya para terminar, pues lo mismo. La cuestión 2, relaciona la idea del texto con la filosofía de Descartes. Como estamos en las meditaciones metafísicas, pues sería lo mismo. Aquí no hay que hablar del método, sino simplemente había que hablar. Vamos a recordar un poco lo más importante. Habría que hablar de la duda metódica que usa Descartes para encontrar un fundamento seguro, una primera verdad. Explicar los tres motivos para dudar, los sentidos, confusión del sueño y vigilia y la hipótesis del genio maligno. Decir que llega a una primera verdad, que también es criterio de toda verdad, que es la afirmación pienso luego existo. A partir de esa afirmación deduce también la existencia de Dios mediante dos argumentos, el de la proporcionalidad de la causa y el argumento ontológico, y ese Dios que existe, como es un Dios bueno y veraz, me garantiza dos cosas, me garantiza el criterio de verdad y me garantiza también la existencia del mundo. Ese sería el resumen, el esquema de lo que habría que explicar en la segunda cuestión. Bueno, yo creo que con esto es más que suficiente para que empecéis ya a trabajar esos 4 primeros textos, ¿vale? Y ahora voy a hacer una segunda grabación y vamos a explicar los otros 4 que nos faltan. Estos 4 serían obligatorios para los alumnos que tienen que presentarse tanto a Platón como a Descartes. Serían los básicos para los que tienen que recuperar, pero los que tienen que hacer solo Descartes, pues tendrían que verse el segundo vídeo donde explicaré los, los textos que nos faltan, ¿vale? Venga, muchas gracias. Corto aquí. A ver si puedo.